Cuando decimos que a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, sus pecados le serán perdonados, tendrá vida eterna y el Espíritu de Dios pasa a morar en su interior, esto es algo que se vuelve ante los que aún no conocen a Cristo como un concepto increíble, inconcebible. Les parece solo una teoría que inmediatamente deciden desacreditar. Aunque estas mismas personas todos los días otorgan confianza en muchas cosas, en personas, en instituciones privadas o gubernamentales, en el clima, en el horóscopo y en un sinfín de etcéteras. Una persona al salir de su casa lo hace con la plena confianza de que volverá. No se le ocurre siquiera pensar que sufrirá un percance en el camino, de lo contrario no saldría. No obstante, hay muchas cosas que decidimos evitar en nuestra vida por prevención, por temor a salir lastimados o sufrir alguna pérdida. Entre más alto es el riesgo, mayor es la dificultad de confiar. Sin embargo, la relación del hombre con Dios requiere una confianza plena en Él. Se trata de una decisión deliberada que reemplaza una reacción emocional a las circunstancias de cada uno. Ya no vivimos dependiendo del miedo a los asuntos del mundo. Incluso la muerte física, que es el daño máximo que puedan producirnos a nosotros, solo afecta a nuestro cuerpo, porque no pueden tocar el alma de los que estamos en Cristo Jesús. Mateo 10:28. El poder de las amenazas que existen, por muy terribles que sean, en realidad son insignificantes en comparación con el poder de las promesas de Dios. Al que cree, se le da la confianza de una satisfacción permanente y la protección contra el mal que nos acecha en este mundo. El Señor y solo el Señor puede salvarnos. Seguramente ese era el pensamiento del rey Salomón cuando escribió en el libro de Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si bien la fe no tiene un aspecto físico, la fe reviste a la persona de esa salvación que alcanzó mediante el acto de creer en Cristo, que nos lleva a hacer su voluntad. Debemos entonces prestar atención a la palabra de Dios y aprender a confiar en el Señor. El camino hacia la auténtica felicidad es el que reposa en la confianza en Dios. Los planes del hombre no pueden sostenerse cuando se oponen al consejo de Dios. Eso es imposible. El consejo de Dios será el que prevalecerá en todo tiempo. Todos los días liberamos grandes batallas contra el mal, que es insistente en conquistar nuestros corazones. El corazón es tan importante porque de él mana la vida, lo dice más adelante el capítulo 4 en este libro de Proverbios. El corazón es donde se deposita toda la sabiduría y la fuente de todo lo que afecta al habla, a la vista y a la conducta. Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere comúnmente a la mente como el centro del pensamiento y de la razón. Incluye también las emociones, la voluntad. Con esto quiere decir que lo que está en su corazón es lo que en última instancia habrá de guiar y dirigir su vida hasta su resultado final. Cuando usted decide descansar en su propia interpretación de las cosas que suceden en su vida, lamentablemente usted decide fracasar. Por eso nos dice el sabio: confíe en el Señor con todo su corazón, descanse en Él y reconózcalo en todo momento. La fe requiere que la persona tenga el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso debemos ser constantes estudiando la Biblia, para saber vivir en conformidad a sus estatutos, asintiendo la intervención de la voluntad de Dios en nosotros. Aunque muchas veces atravesamos situaciones que no podemos entender, que nos duelen, nos desilusionan, que cambian nuestros planes, Dios nos está diciendo que el verdadero sentido de la vida está en confiar en Él, en su camino, en su verdad. ¿Usted confía plenamente en el Señor de todo corazón? ¿O prefiere la alternativa de confiar en usted mismo y apoyarse en su propia prudencia? En el día que temo, yo en ti confío, dijo el salmista en el capítulo 56.
La reverencia a Dios en toda su majestad soberana es la motivación más poderosa para que los cristianos amemos hacer su voluntad confiando plenamente en Él. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. La toma de decisiones es una constante de la vida. Sin embargo, es una de esas áreas en las que siempre sentimos pesar y nos cuesta. Nos cuesta escoger el camino a seguir. Nos cuesta escoger lo que deseamos hacer. En ocasiones nos cuesta porque no queremos dañar a otros y esto hace que nos quedemos paralizados en nuestro camino. Otras veces porque queremos ser tan perfectos y evitar los posibles errores que nos quedamos paralizados. También puede ser que tememos las consecuencias o las responsabilidades asociadas a alguna decisión en concreto. Otras veces puede ser por sentimiento de incompetencia para reconocer lo correcto. O porque al tomar una decisión tenemos que descartar algo que nos agrada y no queremos soltar nada. Y al final, en la encrucijada, nos cuesta decidir hacia dónde ir, con quién ir, cómo ir, sabiendo que hay una pérdida y un dolor en cada decisión. Y así, de modo inconsciente, en muchas ocasiones terminamos convirtiéndonos en buscadores de señales. La duda nos invade y anhelamos que alguien escoja por nosotros, para así tener alguien que cargue con la responsabilidad de la decisión. Y como bien sabemos por la historia bíblica de aquel Gedeón y sus vellones, poniendo a prueba a Dios y los designios de Dios para su vida, pedimos señales del cielo que nos confirmen la decisión a tomar. Y podríamos poner ejemplos de multitud de señales absurdas que hemos puesto en muchas ocasiones delante de Dios para que dirigiese nuestras vidas. Pedimos señales incluso en el consejo a multitud de personas, pero no nos confortan, porque al final lo que estamos buscando es que nos den la respuesta que nosotros queremos oír. Y en muchas ocasiones estos consejos no dan la respuesta que nosotros anhelamos. Buscamos conformarnos al entorno para no llamar mucho la atención. Queremos evitar las decisiones que nos hagan entrar en conflicto. Como cristianos, sabemos que la voluntad de Dios es la que conviene para nuestra vida. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es lo que conviene. Sabemos que el deseo de Dios, como nuestro Padre Celestial, es derramar en nuestras vidas todo aquello que nos conduce a la paz y a un correcto desarrollo. Puedes leerlo en Jeremías 29, versículo 11. Y realmente anhelamos ese camino. Los buscamos, porque no queremos ser tan insensatos como para despreciar aquello que nos conduce hacia la bendición, hacia la paz, hacia la victoria. No queremos ser insensatos, pero lo triste es que en muchas ocasiones sí lo somos. Y por eso el apóstol Pablo nos avisa en Efesios capítulo 5, versículo 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Aún sabiendo que la voluntad de Dios es lo que nos conviene, en muchas ocasiones nos dejamos guiar por nuestras ambiciones, por nuestros deseos, por nuestra sabiduría. Y así como dijera el profeta Isaías 53:6, nos descarriamos como ovejas, cada cual apartado por su propio camino. Entonces, en medio de este extravío en el que muchas veces caemos, la pregunta que nos formulamos en muchas ocasiones es: ¿cómo puedo conocer y entender la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo entender lo que Dios quiere de mí? La respuesta nos la ofrece el salmista. Allí en el Salmo 119, versículo 105, el salmista expresa: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia como la guía que nos hace conocer la voluntad de Dios para nuestro caminar. Así, en la Biblia encontramos el conjunto de directrices de Dios para la vida. Éxodo 20 nos relata la entrega de la ley, ese decálogo, esos 10 mandamientos que son la definición perfecta del marco en el cual Dios desea que se encaminen nuestros pasos, una vida que agrade a Dios en todo. A lo largo de las páginas de la Escritura vamos a encontrarnos con enseñanza ética muy práctica, que si la aplicamos a los caminos de nuestra vida nos llevan a un destino correcto y al buen vivir. Pero sobre todo encontramos 5 declaraciones que nos manifiestan cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y que si las aceptamos y aplicamos van a marcar la diferencia en nuestra vida. Nos van a encaminar hacia la paz
y hacia el bienestar que Dios nos ofrece. 5 pasos para vivir la voluntad de Dios en nuestra vida. En primer lugar, dice Juan 6:40, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En primer lugar, podemos decir que la voluntad de Dios es que creamos en Cristo. Porque el primer aspecto que Dios tiene que tratar en nuestra vida tiene que ver con dar respuesta y solución al problema del pecado que nos lastra. Para ello, en Cristo nos ofrece perdón. En Cristo nos ofrece la respuesta a todas las necesidades del alma. Y a partir de este creer y de este encuentro con Cristo, somos libres de las cadenas que nos impiden obedecer. Estamos capacitados para la obediencia y para conocer la voluntad de Dios, dice Juan capítulo 7, versículo 17. En nuestro pecado estamos muertos, en delitos, en pecados, ciegos a todo lo espiritual, y en nuestra condición natural no podremos conocer la voluntad de Dios. Por eso es necesario dar este primer paso por medio de la fe, creer en el Señor Jesucristo, tener vida nueva, tener vida eterna, y a partir de ahí podemos creer y podemos conocer la voluntad de Dios. Por eso podemos afirmar que la voluntad de Dios solo se revela para los hijos de Dios y para aquellos que quieren ponerla por práctica en su vida. Dios no habla con insensatos, no habla con personas para aumentar conocimiento, habla para que le sigamos y le obedezcamos. La voluntad de Dios es que creamos. En segundo lugar, podemos leer 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, donde nos dice el apóstol Pablo, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En un sentido, lo que Pablo está diciendo es que la voluntad de Dios es que seamos fieles a Dios, que le seamos fieles. El deseo de vivir para Dios debe de anidar nuestros corazones, el deseo de agradar a Dios en todo, de darle la prioridad. Este es el reto que para todo cristiano que quiere conocer la voluntad de Dios y los caminos, es el reto de darle la prioridad en todo. El Señor Jesucristo nos lo enseñaba ya, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por ello, como decíamos al principio, hay que tomar decisiones. Y las decisiones muchas veces son dolorosas, porque es necesario apartarse, y esto es lo que significa santificación, apartarse o relegar de las prioridades de la vida cosas, personas, experiencias que nos están alejando y entorpeciendo para obedecer a Cristo. Cosas, vamos a decir, que son buenas o necesarias, pero que están robándonos el gozo de la salvación. Cosas necesarias, pero que están lastrando nuestra vida. En la fornicación nos habla de la realidad de lealtades que son quebrantadas. En el pueblo de Israel la fornicación era dejar de dar la prioridad a Dios para ir en pos de los ídolos de las naciones. Fíjate, la Biblia nos reclama que si servimos a Dios es un servicio en exclusiva. La fidelidad de Dios y a las cosas de Dios debe ser la prioridad absoluta en nuestras vidas si queremos conocer la voluntad de Dios. Si divagamos entre agradar a Dios y a la carne, agradar a Dios y al mundo, agradar a Dios y a nuestros deseos, al final nunca escucharemos a Dios, sino que seguiremos en nuestro propio extravío. La voluntad de Dios, primero, es que creamos en Cristo. La voluntad de Dios es que seamos fieles a Dios. Y en tercer lugar, la voluntad de Dios, 1 Pedro capítulo 2, versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol Pedro, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, seamos hacedores de bien. Las buenas obras, es cierto, no son necesarias para la salvación, pero sí que somos salvos, dice el apóstol Pablo, para buenas obras. Son una consecuencia del haber creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Una vida transformada por Dios, una vida que quiere agradar a Dios, se manifiesta por medio de una conducta social coherente con el llamado celestial. No puedo afirmar que agrado a Dios y al tiempo vivir al margen de la autoridad, de las normas sociales, vivir como un delincuente. La voluntad de Dios es que hagamos el bien y que nos ajustemos a la legalidad. En cuarto lugar, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este es un aspecto esencial que Dios demanda de la vida de sus hijos, la gratitud.
Y esta gratitud es una actitud totalmente contraria a la queja, al lamento, a todo aquello que aflige tantas veces nuestras vidas, al resentimiento, a la amargura. La aflicción sabemos que forma parte del camino de la vida, la pérdida, la necesidad, la carencia. Y aceptarla, no tanto con resignación, sino como una oportunidad de crecimiento, es parte del plan de Dios para nosotros. No nos quejamos, o no debemos quejarnos por aquello que frustra nuestros planes y caminos, sino que debemos confiar en que Dios tiene un plan mejor, y en su voluntad sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate, esta promesa, esta realidad, todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Todas las cosas que están sucediendo en nuestras vidas, aunque a veces son dolorosas, nos afligen, nos entristecen, no son lo que deseáramos, no son el concepto que tenemos de felicidad. Todas las cosas están ayudando en nuestro desarrollo y en nuestro crecimiento para el bien, aunque sean dolorosas en el camino. Y por eso damos gracias a Dios, sabiendo que es su plan el que nos perfecciona. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, que entendamos que Él está trabajando en nuestras vidas. Y en quinto lugar, la voluntad de Dios es que estemos seguros, disipar toda duda. Dice Juan 6:39, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, decía el Señor Jesucristo, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. La voluntad de Dios es avalar nuestra seguridad en Cristo. Tenemos la plena confianza de que Dios anhela nuestra victoria final sobre el pecado y la muerte. Dios quiere que estemos seguros, y por eso que anhela nuestra seguridad, esconde nuestra vida en Cristo. Y nota la maravilla de estas afirmaciones. Mi seguridad de salvación no depende de mí. No depende ni siquiera de mi obediencia, que es tan inconstante. Mi seguridad depende del plan de Dios para nosotros. No depende de mi fuerza, que es inexistente para vencer tantas luchas, sino depende del poder de Cristo, que me guarda y que me tiene a salvo. Dios quiere disipar toda duda, todo temor, toda incertidumbre del futuro. Por eso la seguridad de nuestra salvación y resurrección postrera no depende de lo que nosotros somos, sino de lo que Cristo es. No depende de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Dios quiere disipar la duda. Y por eso Él, que anhela la salvación del alma, ha preparado todos los medios. Sin embargo, y aun a sabiendas de que esta es la voluntad de Dios, que nos llena de gozo, seguimos sin entender. Y seguimos en muchas ocasiones sin poder ponerla en práctica en nuestra vida. Y ahí es donde el apóstol Santiago nos da una primera clave para avanzar en este camino. Dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, de entendimiento, de comprensión, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí tenemos un gran recurso para vivir en la voluntad de Dios. Es el recurso de la oración. La oración para entender el plan y el propósito de Dios en medio de todas las circunstancias que tenemos que vivir. Pero fíjate la petición. La petición, más que conocimiento, es sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es el entendimiento y las habilidades prácticas que se requieren para vivir de una forma que glorifique a Dios en todo. La sabiduría son las capacidades prácticas para vivir la voluntad de Dios en el día a día. Es el entendimiento, es la práctica. No son especulaciones filosóficas, no es ideas, sino son los absolutos de la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. Puedes leerlo, Santiago capítulo 3, versículos 13 y 17. Esos absolutos que nos llevan a encontrar la victoria. Esos absolutos que debemos aplicar a nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios es la verdad. Y por medio de la verdad aplicada a nuestra vida con sabiduría, encontraremos la victoria. Solo esa clase de sabiduría divina capacita a los creyentes para mantenerse gozosos y constantes, aun en medio de las pruebas de la vida. Porque nos ayuda a entender y nos ayuda a dar un paso más, a pesar de que todo se conmueva. Pero además de la oración, la Escritura nos dice que tenemos otro recurso para vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 Corintios 2:12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios,
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate, el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. Y aún mucho más grande, termina señalando el apóstol Pablo, 1 Corintios 2:16. Es una afirmación tremenda. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la capacidad de evaluar las cosas tal y como Cristo mismo lo haría. Por tanto, no hay excusas para afirmar que desconocemos la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestra experiencia. Y en muchas ocasiones cuando decimos que no conocemos la voluntad de Dios, estamos intentando buscar una justificación para seguir nuestro propio camino, en nuestras propias pasiones. La voluntad de Dios, por medio de su Espíritu, que hemos considerado en capítulos anteriores, se hace visible, porque el Espíritu es quien nos revela la voluntad de Dios, quien nos guía a toda la verdad. Juan 14:26, Juan 16:13. Por eso no nos excusemos. Tenemos la mente de Cristo, la capacidad de discernir la voluntad de Dios, y ahí tenemos que tomar decisiones. Y un tercer recurso para descubrir y vivir esta voluntad de Dios en la vida es el consejo espiritual. Buscar y atender el consejo espiritual de personas maduras en la iglesia. Proverbios 11:14 y 15:22 nos habla de la multitud de consejeros que nos llevan a la verdad. Hebreos capítulo 13, versículo 17 nos habla de estos pastores, ancianos que también nos guían. Buscar consejo es esencial para evitar caer en el error de seguir nuestros propios caminos. El consejo de otros nos ayuda a discernir los errores en nuestra vida. Pero ahora, permíteme poner un inciso. No es solo buscar consejo, sino aceptarlo como orientación espiritual. Porque cuando aceptamos el consejo como una orientación espiritual, va a ser confirmado por la oración que pide sabiduría y por la guía del Espíritu Santo que nos conduce a toda la verdad. Estos tres pilares, la oración pidiendo sabiduría, el Espíritu Santo guiándonos a la verdad y el consejo espiritual de personas maduras en la iglesia, nos ayudarán a avanzar en el camino de la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Pero de nuevo, a pesar de que podemos ver lo que dice la Escritura, 5 aspectos de lo que Dios quiere de nosotros, recursos para conocerlo. El problema es que nuestra confianza entra en cuestión. Y nos fiamos de nuestros planes, nos fiamos de nuestros deseos, nos fiamos de las influencias de los tiempos, donde todo lo que tiene que ver con Dios es cuestionado. Y empezamos a cuestionar desde la perspectiva filosófica, científica, pragmática del día a día, todo lo que viene de Dios, y cuestionamos la verdad de Dios. Y empezamos a pensar que la verdad de Dios es relativa conforme a nuestras circunstancias. Seguimos en el ritmo de nuestros ideales, pero nuestros ideales no son de los de Dios. Decía Isaías 55, 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, y sus pensamientos son mucho más elevados. Los ideales de Dios son elevados, los nuestros son limitados. Los ideales de Dios son eternos, los nuestros temporales. Los de Dios son espirituales y los nuestros ligados a lo material. Y por eso seguimos confiando en lo nuestro limitado, temporal y material. Confiando en nuestra prudencia, en los ideales de nuestro engañoso corazón, en los ideales de los apremios y las urgencias de nuestro presente. Y así, en medio de seguir fiándonos de nosotros, experimentamos la decadencia del alma. Y nuestra vida espiritual se enfría. Y perdemos el gozo de la salvación. Porque seguimos en nuestro camino, en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría. Decía el sabio, Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho y nos parece el correcto, pero su fin es el camino de muerte. Porque el único camino que nos lleva a la vida es Cristo, es la verdad, es la obediencia a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque al final, descubrir y vivir la voluntad de Dios no es tanto un asunto de inteligencia como de confianza. ¿Confío plenamente en Dios o confío más en mi propia prudencia? Y evalúo las consecuencias de seguir a Cristo y de obedecer a Cristo y vivo en la comodidad de lo que yo considero prudente. ¿Confío en que los planes de Dios son los que edifican mi vida? ¿O sigo creyendo que yo controlo mi camino? El sabio nos da un consejo. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová y tus caminos serán rectos, y la victoria y el gozo llegará al final. Por ello, en este día
me gustaría invitarte a hacer la misma oración del salmista. Oración que encontramos allí en el Salmo 143, versículo 10, cuando el salmista nos dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad, porque entonces llegaremos a la tierra de la rectitud. Que Dios te bendiga. Bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida, sí, de luz y de vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Todo el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tenemos una oración, ¿verdad? Una oración para hacer en este tiempo, que el Señor nos enseñe a conocer su voluntad. Esa es la que necesitamos, es buena, agradable, perfecta, la que nos lleva a la paz y al bienestar que tantas veces anhelamos. Pero el camino de la voluntad de Dios no es un camino fácil. Es un camino angosto, nos dicen los evangelios, es una puerta estrecha que hay que cruzar, es una puerta donde hay que desprenderse de tantas cargas, y eso es lo que nos cuesta. Desprendernos de aquello que hemos acumulado, que nos agrada, que consideramos en nuestra prudencia necesario para el camino. Pero el Señor nos dice: necesitas confiar en mí, solo en mí, lo demás es secundario. Y al llegar a ese punto de desprendernos de nuestras confianzas, ¿dónde estamos? Me estremece la historia de aquel joven rico que se acercó al Señor Jesús. Él anhelaba la voluntad de Dios. Había cumplido gran parte de los mandamientos. Era un hombre bueno en su sociedad. Y sin embargo el Señor Jesús le dice: mira, tienes una cosa que quitar de sobre ti: el peso de las riquezas. Quítate esa doblez que hay en tu vida. Dalo a los pobres, véndelo, quítatelo. Y se fue triste. Y se fue triste porque amaba más estas cosas que a Dios. Confiaba más en sus recursos para la vida que en Cristo como el guía de su paz y su prosperidad. Quizás no son las riquezas, pero ¿en qué estamos confiando? Quizás es en tu trabajo, quizás es en tu conocimiento, quizás es en tus relaciones y amistades, quizás es en la sabiduría popular acumulada. Hoy el Señor nos invita a decir: confía solo en Dios, deja atrás todas esas fuentes de confianza y deja tu vida en manos de Dios, porque haz
su voluntad. Porque entonces sí llegarás a la tierra de la rectitud, a la tierra del gozo, a la tierra de la bendición. ¿De qué tienes que desprenderte? Que el Señor nos ayude a hacer su voluntad, que nos enseñe, pero que nos enseñe a quitar los estorbos, que el Espíritu nos guíe a toda la verdad. Vamos a pedir que el Señor nos ayude para revisar dónde está nuestro corazón en este tiempo. Señor, queremos darte muchas gracias en este día. Gracias porque sabemos que tú has hecho todo para nosotros. Has acercado tu voluntad, has abierto nuestros ojos para conocer que tu voluntad es lo mejor. Nos has dado la mente de Cristo para poder discernirla y aplicarla a nuestras vidas. Nos rodeas de buenos consejeros que nos pueden orientar en tantos momentos del camino. Señor, enséñanos no solo a conocer, sino a aceptar tu voluntad. Porque solamente aquellos que quieren hacer tu voluntad entenderán lo que tú tienes para nosotros. Pues Señor, danos esa pasión. Enséñanos a hacer tu voluntad. No para encontrar justificación a nuestros caminos, sino para confiar plenamente en ti. Revélanos si hay confianzas en nosotros que hemos apoyado, sea nuestra sabiduría, nuestra prudencia, nuestros ideales adquiridos, nuestro esfuerzo, nuestros méritos, y saber que solamente necesitamos confiar en ti y descansar en ti, y tú nos llevarás al buen puerto, al puerto anhelado. Por eso, Señor, ayúdanos en este tiempo, ayúdanos a escoger obedecerte a ti, escoger seguirte a ti, porque eso es lo que nos conviene. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque lo has provisto todo. Y pedimos que nos des sabiduría, esa sabiduría práctica, para poner en marcha nuestras vidas orientadas hacia ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga en todo esto.